Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Buenos días a aquellas personas que se conectan con nosotros cada 8 días. Le damos la bienvenida, le damos también la bienvenida a los que están aquí presentes. Es un gusto poder saludarles, poder saber de ustedes. Esperamos que puedan compartir esta enseñanza a otras personas. Nuestro deseo, como lo decimos siempre, no es una frase de cliché. Nuestro deseo es que sigamos conociendo, aprendiendo más de Cristo y sigamos siendo incrementados en Él. Vamos a orar primeramente dándole gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, te damos a ti gracias, Dios, por amarnos y por bendecirnos, Dios. Padre, gracias porque tú nos permites disfrutar un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entender que somos lo que somos por la gracia tuya, Dios. Señor, bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre. Gracias, Señor, por darnos la vida, por darnos, Señor Dios mío, la oportunidad de disfrutar de tu misericordia, Señor, las cuales son nuevas cada mañana, Dios. Padre, oro en el nombre de Cristo Jesús por cada persona, Señor, que se conecta, por cada persona, Señor, que escucha esta enseñanza, Dios. Oro para que tu Espíritu Santo sea obrando en cada corazón, en cada vida, produciendo una transformación, Señor, en su entendimiento, Dios, para que de esta forma pueda vivir como es digna de un hijo tuyo, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Padre, gracias por amarnos en Cristo, Señor. Padre, gracias por perdonarnos, por justificarnos, por santificarnos. Señor, permítenos cada día tomar conciencia de la realidad tuya en medio de nosotros, Dios. Padre, tú eres la razón de nuestro vivir, tú eres la razón de nuestro caminar cada día, Señor. Por esta razón reconocemos que solamente tú, Señor, eres suficiente para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por la obra de transformación que hace cada día en cada uno de nosotros, Señor. Queremos cada día ser como tú, Jesús. Queremos ser como tú, obedientes, rendidos a la voluntad del Padre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, y te pedimos, Señor, que aquellas personas que aún no te conocen, pero que son expuestas a esta enseñanza, puedan, Señor Dios mío, conocerte a ti, Señor. Creemos lo que tu palabra enseña. Tú añades a la iglesia cada día los que han de ser salvos, Padre. Coloca corazones humildes, sencillos, Señor, rendidos a ti, Padre, para que cuando escuchen tu palabra puedan inclinar su oído, Padre, y puedan escuchar tu voz. Gracias te damos a ti, Dios, por tu amor y por tu cuidado, Señor. Gracias por la vida de nuestra familia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener un empleo, Señor, y por aquellos, Señor, que no tienen un empleo, oramos para que seas tú, Señor Dios mío, dándole la oportunidad, Señor, pero que de una u otra forma, Padre, también se preparen, se capaciten para ser efectivos en aquellos lugares que tú has determinado que deben estar, Dios. Gracias te damos a ti, te bendecimos, Señor, te honramos y reconocemos tu grandeza, tu señorío, tu autoridad sobre cada uno de nosotros, Dios. Bendito es tu nombre, Padre, por siempre y para siempre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hemos estado hablando una serie de enseñanzas que hemos titulado La autoridad y poder de la palabra de Dios. Recuerden que cuando uno, digamos, voy a decirlo de esta forma, cuando se hace una serie, se tiene un objetivo, se tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de estas series? Que nosotros podamos autoevaluarnos y darnos cuenta el tiempo que hemos sido expuestos a la palabra y lo que la palabra realmente está haciendo o ha hecho en cada uno de nosotros. Porque recuerde lo que dice Santiago, muchas veces nosotros somos oidores, pero no hacedores. Y es allí donde nosotros necesitamos entender el propósito de oír la palabra de Dios, es que esta palabra vaya produciendo en nosotros un cambio cada día más y más. Ahora, conocer la autoridad y el poder de la palabra de una u otra forma nos tiene que llevar a nosotros a vivir de manera diferente. Una persona que dice que es expuesta a la palabra y su vida sigue siendo la misma, prácticamente esta persona no ha entendido realmente lo que es la palabra de Dios en ella
Y eso sí está claro, está, ¿no? Ahora, no podemos seguir siendo expuestos a la palabra y seguir siendo las mismas personas. Y entendiendo que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos haciendo referencia a Cristo. ¿Correcto? Entonces, voy a decir tres cosas que hemos estado enseñando con respecto a la autoridad y el poder que tiene la palabra de Dios. Primero estuvimos hablando en la primera enseñanza acerca de que la palabra de Dios tiene el poder para crear, para producir vida. Que una persona que está muerta prácticamente, aunque tenga vida física o vida biológica, no tiene la vida de Dios, la vida es Zoe. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder para dar vida, ¿sí? Lo segundo que estuvimos hablando es que la palabra de Dios tiene el poder para direccionarnos. O sea, antes nosotros, cuando no conocíamos al Señor, íbamos según digámoslo así, nos movían nuestras emociones, nuestros sentimientos o nuestro corazón o nuestra voluntad. Pero cuando conocemos nosotros del Señor, nuestra vida comienza a ser direccionada a lo que Dios quiere con nosotros. Y esto necesitamos entenderlo. Siempre la palabra de Dios a mí me va a llevar a alinearme a lo que Él quiere conmigo. Y esto es importante que lo entendamos. No es a lo que el hombre quiere con usted, sino a lo que Dios quiere con usted. ¿Correcto? Y lo tercero que estuvimos hablando en nuestra tercera enseñanza es que la palabra tiene el poder para capacitarnos. Y allí hablábamos que el propósito de Dios es que a través de nosotros se pueda manifestar cada día más la vida de Cristo. Que nosotros podamos ser efectivos como iglesia y como cuerpo donde quiera que estemos. Pero solamente esto es posible cuando nosotros nos capacitamos o nos preparamos en el buen sentido de la palabra. Y deseamos un texto bíblico, creo que es 2 Timoteo 2:15, donde dice: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Entonces es importante entender, y lo que hablábamos ahorita extra cámaras, era que una cosa es creer que Dios a mí me da un empleo y otra cosa es estar preparado para que Dios me ponga en aquel lugar. Una cosa es creer que Dios a mí me va a usar para servirle a Él, bien sea en algún ministerio o en algo específico, pero si yo no me preparo, no me capacito, pues como le hemos dicho muchas veces, Dios no usa flojos ni los necesita. Y pues el que se quema, que sople. Y a propósito, no nos soplamos. Perdón. Y ahora sí, vamos a hablar nuestra cuarta enseñanza. ¿Cuál es el poder que tiene la palabra de Dios para con nosotros? Lo cuarto, la palabra de Dios corrige. ¿La palabra de Dios qué cosa? Corrige. Ahora, vamos a mirar dos definiciones que tiene la palabra corrige en el original. ¿Sí? Esto es algo que es bueno de pronto conocer las raíces de ciertas palabras como para tener un poco mayor claridad de lo que uno está hablando. La raíz primaria de corregir, digamos, es en hebreo es yazar y la otra es musar. Y yazar significa es castigar. Corregir, la raíz primaria es castigar, con golpe, literalmente hablando. Pero cuando habla figurativamente, se refiere a la corrección con palabras. ¿Y a qué hago referencia a eso? La instrucción, la amonestación, dirigir, enseñar, instruir, lavar o poner. En pocas palabras, cuando la Biblia dice que Dios corrige, necesitamos entender a qué hace referencia. Si la corrección tiene que ver con un castigo o si la corrección tiene que ver con una instrucción, con una enseñanza, con una amonestación. ¿Sí? O sea, esto es importante entenderlo. Y la segunda definición, musar, significa advertencia, instrucción, enseñanza, doctrina o mandamiento. O sea, cuando la Biblia habla de corregir, habla de mandamiento, de doctrina, y ya vamos a mirar unos textos. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces nosotros hemos malinterpretado la corrección de Dios creyendo que la corrección de Dios se da como respuesta a una mala acción que nosotros hacemos. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando una persona hace algo malo, Dios tiene que corregirlo. Ese es el concepto que a nosotros nos han enseñado con respecto a la corrección. Si yo le digo, ¿cuántos quieren ser corregidos por Dios? Yo creo que nosotros lo pensaríamos dos veces para levantar la mano. ¿Por qué? Porque pensamos en corrección como castigo.
Pero si leemos lo que significa literalmente esta palabra, que cuando dice, ¿cuántos quieren ser corregidos por Dios? En pocas palabras, ¿cuántos quieren ser instruidos? ¿Cuántos quieren ser enseñados? ¿Cuántos quieren ser amonestados? ¿Cuántos quieren, es más, recuerden esta palabra, lavar? ¿Cuántos quieren ser lavados? O sea, en eso tiene que ver la palabra corrección. Ahora, quien tiene una mala perspectiva de la corrección de Dios, obviamente no va a desear ser corregido por Él. Y recordemos, la palabra de Dios tiene el poder para corregirnos a nosotros. Y me quiero centrar en 3 palabras con respecto a la palabra corrección. Primero, advertencia. La corrección tiene que ver con una advertencia. Lo segundo, la corrección tiene que ver con una instrucción. Y lo tercero, la corrección tiene que ver con una disciplina. Cada uno de nosotros decidimos tomar decisiones cada día. ¿Es así o no es así? Y estas decisiones tienen un propósito que nos tiene que llevar a nosotros a cumplir o un objetivo o un deseo. Todos los días usted y yo estamos tomando decisiones. Pero estas decisiones son basadas en algo que nosotros queremos lograr o algo que nosotros estamos deseando. Ahora, las decisiones que tomamos nos deben llevar a nosotros es a que se cumpla en nosotros lo que Dios se propuso de antemano. Siempre que tomemos decisiones necesitamos estar pensando, ¿esto está sumando más a Cristo en mí? ¿Esto me está llevando a ser una expresión de Cristo? Y no estoy hablando de decisiones, por decirlo así, una decisión es, me pongo el pantalón blanco, me pongo un pantalón rojo. No estamos hablando de cosas, perdónenme la palabra, tan triviales. Pero sí estamos hablando de decisiones que de una u otra forma van a dejar, digamos, una expresión de vida en cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros decidimos tomar decisiones incorrectas, es allí cuando de una u otra forma comienza el Señor también a trabajar con nosotros dentro de la parte correctiva. Y lo primero, vamos a hablar sobre la corrección de Dios comienza con una advertencia. Esto es importante que lo entendamos. La corrección de Dios comienza ¿con qué? Con una advertencia. No tiene que ver con un castigo, no tiene que ver con alguna consecuencia de algo que yo haya hecho malo, porque a veces queremos eso. No es que Dios te está corrigiendo, entonces Dios te envió una peste, Dios te envió una gripa, Dios te envió una enfermedad. O sea, esos son conceptos que se tienen, pero que no corresponden realmente a la naturaleza de Dios. No tiene que ver con imponernos miedo. No es que cuando Dios te va a corregir, entonces Él te va a castigar. Y creo que hay algunos textos bíblicos que precisamente necesitamos conocer un poquitico más con respecto a ese tema. Y no tiene que ver con maldecirnos, como también lo podemos encontrar en algunos textos de la Biblia, y vamos a mirar más adelante, si el tiempo nos alcanza, a qué hace referencia de estos textos. Las advertencias de Dios vienen a nuestra vida para que nosotros, ¿sabe qué? No perdamos nuestro enfoque o no perdamos nuestro horizonte. Recuerde, Dios, la corrección, lo primero que hace es advertirnos. Cuando nosotros vemos una señal de tránsito y yo voy manejando mi vehículo y veo que dice, digamos, giro a la derecha, me está diciendo que debo girar es a la derecha. Porque si yo giro a la izquierda, una de dos, o no voy a poder, o me van a sacar una infracción, o voy a poder tener un accidente. Entonces, esta señal me está advirtiendo algo, me está previniendo de algo. La corrección del Señor llega primeramente a nosotros para advertirnos, ¿sí? No para castigarnos, como lo hemos dicho, sino simplemente para que nosotros no nos desenfoquemos de lo que Dios prácticamente ha preparado para nosotros. Y quiero que miremos por un momento Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice así, y dijo, Dios está hablándole a la nación de Israel, y le dice, si oyeres atentamente hoy la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador.
Mire, Dios está haciendo una advertencia a la nación de Israel. Y le dice, mire, si ustedes escuchan atentamente, si hacen lo recto, si prestan oído o atención a los mandamientos de Dios y guardan los estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, mire, voy a decirles algo con respecto a estos textos que muchas veces han sido malinterpretados porque los encontramos tal como lo estamos leyendo. Recordemos algo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Hay ciertas palabras que no fueron fáciles de traducir al inglés. Porque, digamos, los que tradujeron, hay dos verbos para utilizar esta palabra. Hay dos verbos para traducir el original. Un verbo causativo y un verbo permisivo. Y la persona que tradujo aquí está hablando de un verbo. ¿De qué está hablando aquí? Dice, ninguna enfermedad de las que envié. ¿Qué verbo es ese? ¿Causativo o permisivo? Permisivo. Aquí está hablando de causa. ¿Sí? Yo envié una causa. Pero el verbo original es permisivo. Dios no envía enfermedades a nadie. ¿Por qué Dios no envía enfermedades a nadie? Porque la Biblia dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay nada malo, y como no hay nada malo, Él no puede dar enfermedad. El que traduce y transcribe este texto debió haber puesto, mire, ninguna enfermedad de las que permitía a los egipcios te enviaré o permitiré a ti. Es diferente. Cuando yo creo que Dios a mí me castiga, y hay gente que considera que la enfermedad Dios se la ha enviado. Porque dicen, no, es que Dios manda la enfermedad y Dios manda la medicina. Y utilizamos aún como ejemplo a Job. Recordemos, cuando Dios le permitió, escuchen bien esta palabra, le permitió a Satanás tocar con Job, no lo hizo para demostrar que el diablo tenía poder, sino para enseñar o manifestar que Dios es soberano sobre todo cuanto existe, aún sobre el mismo diablo. Entonces no es que Dios esté enviando enfermedades, y yo personalmente yo no creo que Dios envíe una enfermedad. ¿Y por qué razón no lo creo? Porque la Biblia dice que si nosotros siendo malos, hablando de padres, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si de pronto usted cree que la enfermedad Dios la envía para corregirlo o para enseñarle algo, ese concepto no corresponde a la naturaleza de Dios o al carácter de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿a quién vino a mostrarnos Jesús? Padre. Al Padre. ¿Y a cuántas personas Jesús les puso enfermedades? A ninguna. Al contrario, ¿qué es lo que hacía? Sanaba y las quitaba. Entonces es importante entender esto. Y vuelvo y le digo, usted tiene la libertad de creer que Dios a usted le envía enfermedades, o usted tiene la libertad de creer también de que Dios no envía ninguna enfermedad. Pero yo creo que por el carácter y naturaleza de Dios, Dios no envía enfermedades. Cuando yo vuelvo le digo, cuando yo leo un texto como estos, necesito entender a qué estaba haciendo realmente referencia, porque recordemos algo, lo que está escrito en la Biblia, hay palabras o conceptos que los hombres tenían con respecto a Dios. Ellos creían que las enfermedades Dios las estaba enviando para castigarlos. Y démonos cuenta algo, voy a decirlo de esta forma. Si yo doy una enseñanza en nombre de Dios y yo estoy equivocado, Dios de una u otra forma no anula lo que yo estoy diciendo. Lo que Él hace es que da entendimiento a la persona que recibe para que pueda entender de forma correcta. ¿Sí me hago entender? ¿O no? O sea, un ejemplo, yo puedo estar equivocado en algo que estoy enseñando, pero estoy dando un mensaje
que considero que es de parte de Dios, el mismo Señor les va a dar testimonio su espíritu, que como ustedes son hijos de Dios, pueden entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nosotros creemos por el espíritu que Dios no envía enfermedades a nadie. Nosotros creemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que lo que Dios les está haciendo es una advertencia, le está diciendo a la nación de Israel, mire, presten atención, escuchen, obedezcan, guarden, para que lo que vino sobre el pueblo de Israel no venga hacia ustedes. ¿Por qué? Porque de una u otra forma necesitamos entender algo. Las malas decisiones van a traer también malas consecuencias. Nunca podemos pensar que de algo malo pueda salir algo bueno. Entonces, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué cosa? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué es lo que está diciendo? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios está diciendo, mire, a los cielos pongo por testigo hoy contra vosotros, que delante de ustedes está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que escojamos. O sea, si usted está viviendo mal, no le eche la culpa a Dios por sus malas decisiones. Muchas veces las consecuencias de lo que nosotros vivimos en el presente son el resultado de las decisiones equivocadas que tomamos el día anterior. No es Dios. Dejemos de meter a Dios en nuestros problemas y reconozcamos de una u otra forma y entendamos, recordemos, el propósito del Señor con nosotros es corregirnos, y la corrección tiene que ir primero con una advertencia. Hay personas que justifican una mala vida diciendo que es que Dios eso quiere con ellos. Pero a mí la Biblia me dice que Dios pone delante de nosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición, y que está en nosotros escoger. Una cosa que hemos escuchado a veces, hay personas que consideran por su mal comportamiento o por su inmadurez en el proceso de llevar un proceso de transformación en su alma, justifica que ellos son así porque así Dios los hizo. Entonces dice el que es alcohólico, no, es que Dios pues a mí me hizo así. El que tiene problemas, digamos, con su temperamento, es que Dios me hizo así. Pero recordemos lo que dice Eclesiastés 7:29. Dice, he aquí que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios a nadie hizo imperfecto. Dios a usted y a mí cuando nos creó precisamente para que nosotros viviéramos y disfrutáramos de la plenitud de Él. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 29, donde dice que creó Dios al hombre como lo creó, a imagen y semejanza de Dios. O sea, démonos cuenta que lo que hoy día nosotros vemos en la vida del hombre, o la expresión, digamos, oscura, por decirlo así, de la vida del hombre, no es algo que Dios hizo de él, sino es algo que él ha alimentado de este sistema. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que Dios a mí me hizo malo, no es que Dios a mí me hizo corrompido. Dios a mí me hizo completo, perfecto, pero simplemente este sistema a mí me ha corrompido, en el buen sentido de la palabra. Porque lo que dice Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Dios, y dice que los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todo este tipo de cosas. Démonos cuenta, la bendición de Dios abarcaba ciertos privilegios.
Fuimos creados a la imagen de Dios, no hay la imagen de este mundo. Ahora, todo nos dio Dios precisamente para que nosotros pudiéramos disfrutar de aquello que fuera en nosotros una realidad de la representación de Él. Por eso necesitamos entender, cuando hablamos de la corrección de Dios, estamos diciendo, Dios de una u otra forma a nosotros nos está advirtiendo. Todos sabemos que precisamente la imagen la imagen perfecta del hombre, de Dios en el hombre, se perdió en el Edén, pero ¿dónde fue recuperada? En la cruz. Entonces es cuestión de poder entender esto. Vuelvo y le digo, no hablamos de una religión, sino hablamos de una realidad de vida. Y de una u otra forma, esto también lo hemos hablado, que existen dos clases de personas en este mundo. Unas que son portadoras de la vida de Dios y otras que no son portadoras de la vida de Dios. Unas son creación de Dios y otras somos hijos de Dios. Que esto lo hemos hablado también y hemos entendido, y espero que hayamos entendido la diferencia entre creación e hijos. ¿Cierto que sí? Está claro. Lo otro, quiero hacer 3 preguntas. ¿Qué cosas Dios nos ha estado hablando a nuestra vida que necesita ser obedecido? ¿Y a qué voy con esto? Precisamente, recordemos, cuando Dios nos advierte es porque nos está corrigiendo. Eso es corrección. ¿Qué cosas Dios nos está hablando a nosotros, a nuestra vida, que continuamente necesita ser obedecido? ¿Cuáles están siendo prácticamente nuestras decisiones? Estas decisiones me están sumando más a Cristo y están menguando más mi vida, porque vuelvo y repito, o sea, a mí me da tristeza decirlo, pero creer que Dios viene a como que acomodarse o ajustarse a mi vida, yo creo que ese no es el concepto de lo que Dios quiere con nosotros. Yo decía, por ejemplo, a mí me da tristeza ver cómo la iglesia del Señor, o sea, en lugar de avanzar, en lugar de ser una expresión genuina de la vida de Dios, está siendo más, avanzando más en un sistema religioso, en una vida cultica o eclesiástica, o está simplemente volviéndose uno más del común, que no se diferencia. Y yo siempre digo, y lo repito nuevamente, hay personas que dicen que no creen en Dios o que no quieren saber nada de Dios, no porque ellos no necesiten de Dios, sino porque nosotros que decidimos conocerle, no lo estamos dando a conocer de la forma correcta. Y la otra pregunta es, ¿estamos incrementando la imagen correcta de Dios o está sobresaliendo mal la nuestra? Mire, no nos conformemos, porque hay personas que tristemente se han conformado con ser salvas. Pero lo repito nuevamente, si usted cree que la salvación solamente es para llevarlo a usted, para que usted no se vaya al infierno y para que usted se vaya al cielo, usted no ha entendido la salvación. La salvación es mucho más que eso. La salvación tiene que ver con una manifestación, una expresión de vida en cada uno de nosotros. Nosotros somos portadores de una verdad, somos portadores de una nueva vida que necesita ser conocida por otros. Y vuelvo a digo, la advertencia de Dios es para ser obedecida y no para ser ignorada. Y miremos por un momento Proverbios capítulo 29, versículo 1. Teniendo en cuenta lo que acabé de decir, la advertencia es para ser obedecida y no para ser, ¿qué cosa? Ignorada. Proverbios 29:1 dice lo siguiente: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mire, yo estoy completamente convencido de algo. Dios, cada vez que nos está advirtiendo, es porque nos quiere guardar de algo. Las advertencias de Dios no son para amargarnos la vida. Las advertencias de Dios es para preservarnos la vida. Y es entender cuando somos hijos de Dios. La Biblia dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, la nuca, que no agacha la cabeza, de repente, ¿qué cosa? Será quebrantado y no habrá para él medicina. Hay personas
que voy a decirlo de esta forma y lo digo con tristeza. Hay personas que siendo hijas de Dios no van a tener un final feliz en el buen sentido de la palabra, no porque Dios no quiera esto para ellas, sino porque ellas prácticamente viven endureciendo su cerviz. Viven siendo tercas, obstinadas. Mire, voy a decir esto y espero no ser malinterpretado. Yo sé que hay hijos de Dios que fuman. Hay hijos de Dios que fuman. Yo creo y sé eso. Pero le aseguro que el día que le dé un cáncer a esta persona, no considere que Dios le mandó el cáncer. ¿Se lo buscó? Él mismo buscó su enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando Dios decía, mire, yo me acuerdo, personalmente lo digo, yo fumaba mucho. Yo me fumaba casi 40 cigarrillos diarios. Y yo decía, bueno, cuando encuentre en la Biblia donde diga, no fumarás, pues dejo de fumar. Pero cuando leo en la Biblia que dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y ese templo necesita ser cuidado, entonces ahí es donde uno comienza a darle sentido a lo que la Escritura enseña con respecto a ciertas cosas que no están explícitamente para nosotros, pero sí están implícitamente ahí, relacionadas con algún asunto de nuestra vida. Y cuando yo digamos, yo decía, y vuelvo y repito, sé que hay hijos de Dios que hacen cosas que no deberían hacer. Mira, yo voy a decir algo, nosotros como pastores, como ministros, no le podemos decir a usted cómo debe de vivir. Nosotros les enseñamos lo que la Escritura enseña, pero la responsabilidad de vivir como conviene, ¿de quién es? ¿De ustedes? Yo conozco pastores que se frustran porque los asistentes, los congregantes, no hacen lo que ellos esperan que hagan. A nosotros nos entristecen, es cierto. Uno dice, Dios mío, esta persona, uno le provoca, Señor, o te la llevas o te la mando. Uno dice, Señor, bendícelo, pero no lo multipliques. Imagínense. Pero somos conscientes que el único que puede hacer una transformación en la vida de las personas es el Señor, pero también tiene que ver con la determinación que tiene cada persona. Y vuelvo, repito, doy el ejemplo de aquellos que fuman. Pero ¿qué de otros que siguen llevando una doble vida? Personalmente, yo no soy juez de nadie. Y Dios a nosotros nos ha puesto como jueces de nadie. Pero Dios a nosotros sí nos dice enseñen lo que es correcto. Y la Biblia me dice que el hombre que es reprendido, que es advertido y endurece su cerviz, dice que de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y lo que yo les decía hace poco, conocí una muchacha, hace más de 20 años, fue expuesta a esta palabra, duró con nosotros como 2 o 3 años. Me entero hace no sé, como 3 meses, de que esta muchacha prácticamente está en la indigencia y en la drogadicción. Completamente, estoy hablando, esta chica no tiene más de 40 años. Pregunto, ¿eso era lo que Dios tenía proyectado hace 20 años para ella? No. Son las decisiones necias que uno toma. Y yo, mire, yo personalmente le voy a decir algo. Yo cuando conocí al Señor tenía 21 años, o sea, no hace mucho. No hace mucho. Tenía 21 años, conocí al Señor. Y yo me acuerdo que yo decía, venga, conocí una persona con la que yo andaba en tomatas, en mis cosas de mundo. Y yo decía, bueno, y esta persona a los 47 conoce al Señor. Porque yo no más bien vivo haciendo mi vida hasta los 45. Y luego me arrepiento. Pero entendí que mi vida en esta tierra no la tengo comprada. En cualquier momento se puede apagar la lámpara de la vida de cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿se apaga esa lámpara? Y estamos nosotros realmente conscientes que vamos a presentar delante del Señor
la vida de Cristo en nosotros o qué es lo que vamos a presentar. Y esto a mí me hizo pensar, yo dije, no, definitivamente no quiero jugar más con esto. Y aunque a mí me gustaban ciertas cosas del mundo, porque no estoy diciendo que no me llamaran la atención, pero sí entendí algo. O sea, si Dios me permite conocerlo a los 21 años, de aquí en adelante voy a querer conocerlo a Él. He pasado situaciones difíciles como muchos de ustedes. Pero por encima de esto, mi determinación ha sido y será vivir para el Señor. No significa que no cometamos errores, los cometeremos y muchas veces. Pero hay una determinación en nosotros, vamos a seguir avanzando. La corrección de Dios tiene como propósito en nosotros es llevarnos a la madurez. Lo segundo, entonces lo primero, la corrección de Dios tiene que ver con una disciplina, perdón, ¿sí? Con una advertencia. Lo segundo, la corrección de Dios tiene que ver con una instrucción. Y cuando hablamos de instrucción, estamos hablando consejo, mandato, doctrina o enseñanza. Pero hay una palabra que me gusta mucho que yo leía con respecto a la instrucción y tiene que ver con intimar. Y esa palabra la utilizan más, venga, si lo tengo aquí, en Mateo capítulo 10, verso 5. ¿Sí? Cuando dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Cuando dice la palabra instrucción, ahí habla de intimar. En pocas palabras, Dios, cuando está corrigiendo y cuando está dando instrucciones, lo hace con alguien que prácticamente es de su agrado o es de su aprecio. Usted, no, algo que hemos aprendido, nunca le dé un consejo a alguien que no se lo pida. Nunca le dé una medicina a alguien que no quiera, como dicen, prácticamente renunciar a aquello que lo enfermó. Porque usted pierda la medicina. Y si quiere, se lo digo más bíblicamente, no den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas a los cerdos. Pierde usted el tiempo dándole un consejo a alguien que no se lo está pidiendo. Pierde usted el tiempo enseñando algo a alguien que la verdad no tiene la menor intención de querer cambiar. Y nosotros, gracias a Dios, lo que hacemos aquí es lanzamos la palabra. A mí me han dicho personas, mire, ¿por qué no habla con fulano de tal? Es que él necesita. Jesús dijo, los enfermos no tienen necesidad de médico. Perdón, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cuando una persona dice que necesita un consejo de parte del Señor, uno, tiene vida de comunión con Dios. Dos, si quiere un consejo de parte de un ministro, ¿sabe qué hace? Va y busca al ministro. ¿Es así o no es así? Y no estoy hablando de que nosotros no podemos ir a visitar a nadie. Pero voy a decir algo y espero no ser malinterpretado. No creo que cuando una persona está enferma y el médico va a la casa, ¿por qué cree que el médico va a la casa? El enfermo lo llamó. Porque el enfermo lo llamó, pero además, ¿qué pasa? Tiene un plan prepagado de medicina. ¿Es así o no es así? Usted pide una cita normal y dígale, doctor, es que a ver si puede venir a mi casa. ¿El doctor va? No. A menos de que usted tenga un plan en ese sentido. ¿Y a qué voy con esto? Mire, yo siempre he dicho, cuando una persona definitivamente quiere seguir conociendo, quiere seguir creciendo en el Señor, mire, uno siempre va a tener la disponibilidad para hacerlo. Yo soy de los que digo, yo no creo en que una persona pueda crecer en el buen sentido de la palabra cuando se aísla. De una u otra forma, nosotros somos conscientes de algo. A veces la mayoría de sectas son el resultado de personas que se aislaron y creyeron simplemente, comenzaron a nutrirse con cosas que no eran. Hoy día vemos algo que llaman raíces hebreas. ¿De dónde sacaron eso?
Un hombre que creyó y que cree que necesitamos volver a nuestro diseño hebraico y o sea, yo digo, ¿será que es que Dios está limitado a un contexto geográfico? Pero necesitamos entender, mire, vuelvo repito, la corrección de Dios tiene que ver con una instrucción. Ahora la pregunta es, ¿quién no necesita el consejo, la enseñanza de Dios? ¿Quién no desea conocer lo que Dios ha determinado para su vida? Todos. Si usted desea conocer el consejo de Dios para su vida, significa que usted necesita ser corregido. ¿Y por qué corregido? Porque entendamos esto. Muchas veces nosotros fuimos más moldeados a la imagen de este sistema, al criterio de este mundo, que a la forma de Dios. Y Dios necesita trabajar con nosotros continuamente en esto. El que ama la instrucción, dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ahora no voy a decir, ¿cuántos ignorantes hay aquí? Porque no faltan los que dicen amén. Pero mire, el que ama la instrucción, ¿qué cosa? Ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Mire, las instrucciones del Señor nos permiten conocer con claridad cuál es el camino. Y la obediencia de una u otra forma nos va a guardar a nosotros de tropezar en aquello que posiblemente es oscuro o es oculto para nosotros. Por eso es importante, mire, no es entender eso, es entender esto. Con Dios yo no necesito saber todo de Él. No necesito saber todos los asuntos para poder obedecer. Yo simplemente necesito entender y creer y confiar que Dios siempre quiere lo mejor para mi vida. Y como Él quiere lo mejor para mi vida, yo decido ajustarme o alinearme con lo que Él quiere para mí. Y digo esto, mire, la corrección del Señor, vuelvo y digo, tiene que ver con una instrucción. Ahora, miremos por un momento 1 Corintios 11:2. 1 Corintios 11:2. Primera Corintios 11:2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, ¿y qué cosa? Retenéis. Y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Mire, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, yo les di instrucciones, ¿y ustedes qué tienen que hacer? Retenerlas. Mire, voy a decir algo que nosotros creemos algo. Nosotros como iglesia estamos no para crecer denominacionalmente, sino para incrementar a Cristo como cuerpo donde quiera que estemos. Recordemos, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones, talentos y habilidades. ¿Para qué? Para que con ella podamos sumar más a la iglesia. Nosotros como ministerio, como iglesia, digámoslo así, hacemos parte, y lo digo continuamente como para que podamos entender algo. Nosotros, aunque transmitamos por este medio, no significa que solamente estamos para edificar a través de este medio. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir con otros pastores, con otros ministros, uno sabe que de acuerdo al don que uno ha recibido, de acuerdo a ese don, ministra. El propósito de Dios no es que usted le conozca y siga siendo la misma persona. El propósito de Dios es que donde quiera que usted vaya, pueda ministrar a otros. Y usted no ministra porque abre la Biblia. Usted ministra porque expresa una vida. Que eso lo estuvimos hablando hace como 8 días o 15 días con Wilson. A veces yo no necesito decir es que yo soy cristiano. Es bueno que antes lo noten y no que uno lo diga. Oiga, ¿usted por qué es tan diferente? ¿Usted por qué esto? Pero mire, la iglesia a veces, bueno, los que dicen ser iglesia a veces se han mimetizado porque les importa más lo que los demás digan que lo que Dios diga de ellos. Y dice Pablo, os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí
y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. En pocas palabras, es como si yo dijera, mire, ¿sabe qué? Me siento orgulloso de ustedes, que lo que ustedes han escuchado, de lo que yo les he enseñado, lo están viviendo. A mí me encantaría poder decir eso, pero no puedo decirlo muchas veces. Porque yo sé, y sé que no son ustedes, yo sé que hay personas a las cuales se les ha dicho lo que la Biblia dice, pero están viviendo lo que su alma desea, justificando que son así. Y yo digo, definitivamente gracias a Dios, a mí no me rinden cuentas, es al Señor. Pero las instrucciones del Señor necesitamos, mire, conocerlas, necesitamos obedecerlas, necesitamos retenerlas y necesitamos transmitirlas. Cuando Dios a mí me da una instrucción, yo necesito conocer esa instrucción, obedecer esa instrucción, retener la instrucción, pero al mismo tiempo transmitir esa instrucción. Y 1 Corintios 11:23 dice lo siguiente. Pablo dice esto, mire, porque yo recibí del Señor lo que también, ¿qué cosa? Os he enseñado. O sea, lo que Pablo recibe, eso que hacía, enseñaba. Lo que usted recibe de parte del Señor, necesita enseñarlo a otros. Mire, iglesia, donde quiera que estemos, necesitamos ser fieles, heraldos del mensaje que portamos. Si hablamos de gracia, expresemos la gracia. Si hablamos de amor, expresemos el amor. Si hablamos de santidad, expresemos la santidad. Si hablamos de justicia, expresemos la justicia. Porque de eso se trata. La palabra de Dios, vuelvo y repito, tiene el poder para crear, tiene el poder para direccionar, tiene el poder para capacitar, pero también tiene el poder para corregir. Y esta enseñanza yo sé que muchas veces no es algo que a nosotros nos guste, pero necesitamos de una u otra forma ser entendidos que el propósito de Dios es alinearnos a su voluntad. Y lo tercero, la corrección de Dios tiene que ver con disciplina. La corrección de Dios tiene que ver con ¿qué cosa? Y cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de educación, tutoría, entrenamiento o enseñanza. Si usted considera que la corrección tiene que ver con castigo, como leemos también Proverbios, donde habla de unos azotes que se le daban a los animales, y que fue un texto que fue utilizado en Hebreos capítulo 12. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, más bien, versículos 5 al 11. Espero alcanzar a terminar. Un saludito para aquellas personas que nos están viendo. Nuestro deseo, recuerden, es que puedan compartir, que puedan rebobinar esta enseñanza, ¿sí? Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, ¿qué cosa? No menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué cosa? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire, el que escribió aquí Hebreos se basó en Proverbios con este versículo. Dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice el escritor, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina, en pocas palabras, es verdad que ninguna
instrucción, ninguna amonestación en el momento parece ser causa de ¿qué? De gozo. De gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mire, voy a decir algo con respecto a la disciplina del Señor. Primero, la disciplina de Dios es para sus hijos. Si usted es hijo, necesita y debe ser disciplinado por Dios. Y recordemos, la disciplina no tiene que ver con un castigo para que usted tema. La disciplina tiene que ver con una amonestación, con un mandamiento, con una enseñanza, con una instrucción que Dios a usted y a mí nos hace continuamente. Con una advertencia. La disciplina manifiesta el amor de Dios hacia nosotros. Recordemos que Dios al que ama, ¿qué cosa? Disciplina. Si usted no desea la disciplina de Dios, está rechazando el amor de Dios. Si usted considera que no necesita ser disciplinado por Dios, significa que usted no es hijo, sino es ¿qué? Dios mío, Señor, yo no digo nada más bien. La disciplina de Dios es provechosa para nosotros y la Biblia lo dice. ¿Y por qué es provechosa? Porque dice, la disciplina nos permite participar de su santidad. Y aquí hace referencia a su imagen, a su semejanza, al carácter o al fruto de Dios en nosotros. Cuando una persona participa de la disciplina de Dios, de la amonestación, miren, yo siempre digo, el propósito de la luz, digamos, amarilla en un semáforo, ¿cuál es? Es advertirnos, o seguimos o paramos. Es como que, pare un momentico, no es para echar pito, como decimos por ahí. Pero recordemos, la disciplina de Dios siempre va a ser para sus hijos. Y quiero concluir diciendo lo siguiente, 4 cosas. La palabra de Dios tiene poder y autoridad para corregir nuestra vida. La corrección, lo segundo, la corrección de Dios nos permite caminar en su voluntad y no en la nuestra. Dios continuamente nos corrige para alinearnos. Porque muchas veces nosotros dejamos más que los sentimientos del alma gobiernen nuestra vida que las decisiones del espíritu. Y Dios muchas veces tiene que decirnos, espera un momentico. Es más, posiblemente a veces nosotros tendemos a hacer más cosas de las que nos corresponden hacer. La corrección de Dios produce sabiduría y entendimiento en las decisiones que tomamos a diario. Y lo cuarto, la corrección de Dios manifiesta su amor y deseo para que seamos como Cristo. Eso es lo que hace la corrección en nosotros. Entonces yo les voy a decir lo siguiente, no temamos ser corregidos por Dios, porque cuando hablamos de corrección estamos hablando de ser amonestados, de ser direccionados, de ser instruidos. Yo una cosa lo sé, que yo no me las sé todas. Y como no me las sé, necesito aprender. ¿Es así o no es así? Todos necesitamos aprender. Entonces, vuelvo y digo, lo que necesitamos cuando nosotros decimos, yo necesito aprender, es que en pocas palabras, yo necesito corrección para mejorar. Porque de eso se trata. Y la palabra de Dios, que es Cristo, es quien va haciendo esa corrección en nosotros. Recuerde, ¿cuál es el propósito de Dios en Cristo? Que nosotros cada día seamos más a la imagen de Él. Que cuando nos vean a nosotros, vean más de Cristo. Y yo le digo, iglesia, mire, determinémonos por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestras decisiones, determinémonos en querer ser corregidos por Dios, sabiendo que la corrección es para quien son hijos, sabiendo que la corrección es para quienes Dios ama, sabiendo que la corrección produce un fruto agradable para Dios. Amén. Entonces, termino aquí con respecto a este tema. Obviamente, esta es una serie que vamos a seguir enseñando, vamos a seguir compartiendo, porque hay mucho que hablar sobre lo que es la autoridad y poder de la palabra de Dios. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos a ti en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Señor, gracias por amarnos y gracias, Señor, por enseñarnos por medio de tu palabra la realidad de lo que somos y tenemos en ti, Señor. Cristo en nosotros, esperanza de gloria a Dios. Señor, oramos por una iglesia entendida, Señor. Hijos que por encima de sus deseos y de su voluntad estén determinados en vivir para ti, Señor. Rendidos, Señor, en obediencia a ti, Padre. Gracias te doy, Señor, por cada persona que inclina su oído, Señor, que inclina su corazón a ti, Padre, para que sea formado, Señor, para que sea enseñado, para que sea transformado cada día más y más a la imagen de Cristo, Dios. Señor, oramos por una iglesia entendida, Señor, que no se aferra, Señor, Dios mío, a un concepto, Señor, de religioso o doctrinal, sino que continuamente, Padre, está dispuesta a rendirse a ti, Señor. Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres el Padre amoroso, tú eres el Padre que tienes y deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Por esta razón te decimos, Dios, aquí estamos, papá. Aquí estamos para ser direccionados, para ser corregidos, para ser amonestados por ti, Señor. Queremos cada día parecernos más a tu Hijo, Señor. Padre, que haya cada día más de ti y menos de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, oro, Señor, por una iglesia que se rinde a ti, Señor. Padre, una iglesia que no se limita, Señor, Dios mío, con lo que conoce, sino que cada día, Padre, tiene el deseo de conocerte a ti, Dios. Padre, gracias, Señor, por aquellas congregaciones que son formadas en la verdad de tu palabra, Señor. Oro por una iglesia, Señor, que manifiesta la vida de tu Hijo donde quiera que vaya, Dios. Gracias por cada persona que nos escucha, Señor. Oramos, Señor, que aquellas personas que hacen parte de una congregación local, Señor, que seas tú afirmándoles allá donde estén. Que seas tú, Dios mío, incrementando tu vida en ellos, Dios. Para que en aquel lugar puedan ser una expresión genuina de la vida de tu Hijo, Señor. Gracias te doy por estas personas. Gracias, Señor Dios mío, por cada persona que se conecta a Dios. Y oramos, Señor, para que este mensaje pueda llegar a muchas más personas, para que salgan de la esclavitud, Señor, de la ley, Señor, de la esclavitud del pecado, y puedan venir a la libertad gloriosa de tu Hijo amado, Dios. Gracias por amarnos, por bendecirnos, por corregirnos, por instruirnos, por enseñarnos, Dios. Señor, amamos la sabiduría, Señor, una sabiduría que procede de ti, Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Queremos rendirnos solo a ti, Señor, pues tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo, Señor, tú eres nuestra fuerza, tú eres la sabiduría, la justificación y la santificación en nosotros, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, quiero hacer unas invitaciones. Nosotros vamos a hacer un evento que se llama SEM, que significa Seminario de Entrenamiento Ministerial. Nosotros hacemos parte de una red ministerial apostólica llamada REMA, y obviamente trabajamos con el objetivo o con el propósito de poder llevar una palabra, digamos, clara de lo que es la gracia, de lo que es el evangelio, de lo que es el nuevo pacto, la verdad presente, el propósito eterno. Lleva una palabra sin mistura religiosa. ¿A quiénes? A líderes y a pastores de diferentes congregaciones. Entonces nuestro propósito es hacerle la invitación. Si usted es pastor y vive cerca aquí a la ciudad de Bogotá y quiere aprender o quiere conocer un poco más de estos temas, que no tienen como propósito incrementar su congregación, sino que tienen como propósito incrementar la vida de Cristo en su vida y en su congregación. Nosotros estamos para servir y para edificar el cuerpo. Lo mismo los que nos ven y saben que son de pronto servidores en aquella congregación y quieren ir, es completamente abierta para estas personas, no tiene ningún costo. Entonces va a ser para el día 20 y 21 de octubre aquí en Bogotá. Las personas que estén dispuestas y quieran aprender más, estamos enseñando acerca de
la gracia de Dios, precisamente, los atributos de la gracia. Entonces, para que puedan acompañarnos, 2021 se pueden comunicar con nosotros, nos dejan por ahí un mensaje, con mucho gusto nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y cordialmente invitados, independientemente de donde se congreguen. No tenemos como propósito sacarlos de un lugar para meterlos en otro, sino más bien de enseñarles de lo que el Señor nos ha dado a nosotros también, como iglesia y como cuerpo. Entonces, un abrazo para todos, un saludo para los que se conectan, para el pastor allá, Julio César Zavala, en México, un saludito, mi amado, se le quiere mucho, esperamos vernos el otro año, Dios mediante, y un saludo también para los que nos ven en otras partes de Bogotá, se les ama mucho, se les quiere, y muchas bendiciones. Chao, chao.